Gusta los finales que no planeamos. Nos gustan las historias predecibles. Nos gustan los caminos claros. Nos gusta saber cómo va a terminar la película de alguna manera o cómo van a terminar las cosas. Pero cuando todo es inesperado, cuando no sabes qué va a pasar, viene la ansiedad, viene la preocupación. Y es ahí donde Dios es experto en escribir guiones que nadie ve venir. Porque tú haces planes a 5 años, pero Dios puede cambiar tu historia en 5 minutos. ¿O cuántos de los que estamos acá no hemos visto cómo Dios cambia nuestra historia en 5 minutos o en menos? La palabra dice que podemos hacer nuestros planes, pero Dios dirige nuestros pasos. Tú tal vez dices, así se ve mi futuro. Y Dios sonríe y dice, espera y lo giro. Y nosotros creemos que el capítulo difícil es el final, pero Dios lo usa como una introducción a un nuevo caminar, a nuevas oportunidades, a conocer a alguien nuevo. No sé si te has puesto a pensar en algún momento has estado en una circunstancia donde todo lo ves perdido, donde un diagnóstico ya era definitivo, donde una puerta cerrada era el fin de tu negocio, el fin de tu proyecto, el fin de tus anhelos, donde una traición te destruyó por completo y dijiste, ¿cuándo voy a salir de acá? ¿Cómo voy a salir de aquí? O simplemente una crisis financiera, Etel vino y te hundió de una manera sorprendente y dijiste, pero no lo vi venir. Y justo cuando pensabas que ya no había salida, Dios mete su mano en la historia. ¿Por qué? Porque Él no escribió tragedias. Él escribe redenciones para sus hijos. Miren, familia, José pensó que la cisterna era el final. Job pensó que la pérdida era el final. Lázaro pensó que la tumba era el final. Pero cuando Dios entra en escena, como lo ha hecho con muchas de nuestra vida, Blanquita, Georgia, Etel, cuando Dios entra en nuestras vidas, lo que parecía derrota se convierte en una plataforma para que Él haga las cosas nuevas. El problema es que nosotros queremos entender el proceso antes de confiar en el autor. Y queremos explicación cuando Dios quiere de parte de nosotros fe. Y hoy quiero hablarte. Y quiero hablarte de alguien que siente realmente, o alguien que siente que el capítulo este de su vida es más oscuro, o es el más oscuro de su historia. Ahora, tal vez hoy te sientes en pausa. Tal vez hoy sientes algún tipo de olvido. Tal vez sientes que estás atrapado en una temporada que no pediste. Pero escucha esto con tu alma, con tu corazón. Si Dios todavía te está dando el respirar, hay un propósito en tu vida. No has visto el final. El giro inesperado no llega cuando todo está bien, llega cuando todo parece perdido. Y a veces el silencio de Dios no es ausencia, es preparación para el momento exacto donde Él quiere obrar. Porque cuando Dios cambia tu historia, no solo la mejora un poco, la transforma completamente. Y ahí vemos a una mujer como Ruth. ¿Sí conocemos a Ruth? ¿Sí conocemos a Ruth acá? ¿Sabemos de quién era bisabuela Ruth? ¿Alguien sabe de quién era bisabuela Ruth? ¿Alguien sabe un poquito la vida de Ruth? ¿Me pueden decir ahí en los comentarios? ¿Saben qué fue lo que perdió Ruth? Quiero leerlo, familia. David, muy bien, Etel, muy bien. Eso, muy bien. ¿Y a quién perdió Ruth? Para ver si más están ahí conectados con la historia. Vamos a ver cómo la historia da un giro inesperado. A su esposo. ¿Cómo se llamaba el esposo de Ruth? Eso, muy bien. ¿Cómo se llamaba el esposo de Ruth? Bueno, ahora te voy a hablar desde esta historia. Imagínate a Ruth, una mujer que perdió a su esposo y su suegra Noemí perdió a su hijo.
Como tal, esta Noemí quiso liberar a Ruth para que pudiera valerse, porque era mucho más joven y tenía la posibilidad de volverse a casar. Pero esta mujer, aunque lo había perdido todo y se había ido con Noemí a pesar de las circunstancias, empezó en su pueblo natal a recoger de los campos las sobras para poder comer. En ese momento había días que realmente se comía y días que me imagino que no había tanto para comer. Entonces estaban en una situación donde todo se veía perdido, donde no veía una solución. Y el giro inesperado es que el dueño de este campo, llamado Box, no solo encontró en Ruth una persona eh, simplemente bonita, encontró en ella o se compadeció de esta mujer, le dijo a sus jornaleros que dejaran manotes de trigo para que esta mujer se pudiera alimentar. Entonces ahí donde la historia de un giro inesperado, donde esta mujer, a pesar de las circunstancias, a pesar de los procesos, no se rindió, sino que seguía buscando la manera de sobrevivir, pero encontró en Dios la provisión a través de un hombre que simplemente en su momento no sabía quién era o no la conocía. Hasta el punto donde pensaremos que hasta aquí la historia está muy bien porque dio un giro, ya tenía una provisión, ya tenía mucho más de lo que necesitaba, aún mucho más para guardar. Pero Dios no obra solo para darte algo o darte a veces poco. Él te sorprende porque después esta mujer se pudo casar con Box y no solamente ya buscaba trigo y tenía el trigo necesario, era la dueña de ese lugar. Y su vida cambió no solo para ella, sino para Noemí, su suegra. Y esos son los giros inesperados que a veces da la vida, donde vemos la mano de Dios. Vemos como un hombre que iba a ser enterrado por su madre. La madre ya había perdido a su esposo, ahora estaba enterrando a su hijo. Iba camino al cementerio en ese tiempo. Y vemos cómo esta madre y Jesús iba pasando por ahí, esta madre llorando, y Jesús se compadeció de ella. Y esta mujer ya era muy difícil para ella, porque todos sabemos que en el tiempo antiguo, el perder a tu esposo y el perder a tu hijo, te quedabas desamparada, te quedabas sin provisión, te quedabas sin sustento y lo que te tocaba era mendigar muchas veces. Entonces, en este proceso Jesús se acerca y le dice qué está pasando y sana y le da vida a un hijo que ya estaba muerto y restaura a esta mujer y cambia su llanto por alegría. Le da un giro inesperado donde hay algo imposible que se vuelve posible. Y ese es el Dios de los giros inesperados. Vemos un pueblo de Israel en su momento que intenta cruzar en un mar y que ya quedaba lo último, ya tenían que entregarse al pueblo egipcio, ya no había solución, muchos ya se estaban rindiendo, pero Dios abre un mar donde no había salida. Y así como Ruth, no solamente Dios le proveyó, porque le dio una provisión, sino que le dio mucho más. Así como después esta mujer con vos tiene a su nieto, termina siendo la bisabuela de David, el rey más importante de la historia, podría decirse. Y así muchas veces vemos giros inesperados solo que Dios puede hacer para con nosotros, que nadie más, porque Él tiene la última respuesta. Ahora, no solamente son casos del Antiguo y Nuevo Testamento donde vemos giros inesperados. Muchas veces en nuestra vida también lo hemos visto con diagnósticos que nos han dado, pero dan giros inesperados donde encontramos sanidad donde no la había. Vemos a una persona que va al médico por una caída simple, pero que se encuentra más que esa caída simple, ve que tenía un cáncer o un tumor acabado de empezar y terminan extirpándolo y termina salvándose de algo mucho peor. A veces las circunstancias que nosotros vemos como circunstancias difíciles, como ¿por qué me pasa a mí?, terminan convirtiéndose en giros inesperados. Ahora, cuando Dios cambia la historia, realmente la cambia para bien, para bien. Miren familia, todos hemos tenido momentos donde pensamos, así va a terminar mi historia, esto ya no va a cambiar. Mi esposo siempre va a ser alcohólico, mi hijo siempre va a ser drogadicto,
Pero aunque a veces nosotros no somos el vaso, Dios pone personas que hagan esos giros inesperados. Dios pone una situación, Dios pone una circunstancia, Dios pone procesos que llevan a estos giros inesperados. Tal vez decimos, ya es demasiado tarde, ya soy demasiado viejo, ya perdí demasiado, pero Dios es experto en los giros inesperados. Y cuando tú ves el punto final, Dios pone una coma. Cuando tú ves la derrota, Dios ve el proceso. Cuando tú ves el cierre, Dios ve un tiempo de preparación. Y a lo que hoy parece definitivo puede ser el escenario perfecto para un giro sobrenatural de parte de Dios. Y Dios es el Dios de giros. Génesis 5:20 vemos realmente cómo José pasó de traición, de esclavitud, de cárcel a un gobernador. Entonces, muchos de nosotros ya en diferentes circunstancias nos hemos encontrado como José. No igual, pero en una misma situación donde nuestros hermanos o nuestra familia nos ha apartado, nos ha distanciado tal vez por nuestra fe, por la gracia que Dios ha puesto en nosotros, porque simplemente no quisimos tomar el camino que todos tomaban y nos sentimos apartados y nos salimos de casa o nos apartaron del lugar seguro que teníamos, y hoy estamos enfrentando unas circunstancias muy difíciles porque se nos ha quitado tal vez un apoyo, porque se nos ha quitado tal vez eso que nos mantenía firme, y sin embargo es ahí donde Dios nos muestra su amor, en poner personas, en poner circunstancias, en poner tal vez momentos que cambian nuestra vida de una manera sobrenatural. Y vemos que normalmente a veces los giros no son graduales, a veces los giros son repentinos. Y sea como sea, Salmos 35 nos recuerda que dice que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y muchos hemos estado llorando en la noche. Muchos hemos estado llorando con un no. Muchos hemos estado desanimados por un no, por una circunstancia, por un proceso, por algo que pensábamos que habíamos perdido. Un hombre con una circunstancia muy difícil de salud. La vez pasada empezamos a orar en la iglesia por un accidente de este hombre y este niño que entraron a la UCI, estaban en cuidados intensivos, donde ya los médicos declaraban que le quedaban pocos días. Y en medio de esto la familia empezó a hacer planes para ver cómo buscaban los recursos para poder enterrar a esta persona, a uno de ellos dos, Dana. Y en medio de que esta familia hacía estos planes, recibieron una llamada, recibieron un resultado que no esperaban. Cuando se les daba horas para darle la despedida, esta persona se había levantado con más fuerza, había podido en cuestiones de días salir de esta circunstancia, de este accidente donde se le diagnosticaba que le quedaban horas. Y es donde vemos giros inesperados, donde Dios cambia una situación tal como lo dice la palabra. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Tenemos a Job 42:10, donde quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó el doble de lo que tenía. Entonces muchas veces vemos cómo Dios obra en momentos inesperados. Tenemos a una Esther que a través de un gobernante, a través de uno de los principales del rey, había dictado que todos los judíos eran exterminados por la rabia de este hombre. Y vemos a una Esther que un día en que los enemigos esperaban dominar, sucedió lo contrario y ella terminó imponiéndose sobre los enemigos. Y vemos cómo siempre la mano de Dios siempre entra en los momentos en los que nadie más espera y cómo Dios puede cambiar la balanza. Tenemos personas que hemos ido a un cónsul o en una circunstancia de un papeleo donde todo era imposible, que se nos diera tal vez una visa o se nos diera una ciudadanía, se nos diera un resultado positivo, y vemos cómo Dios cambia, aún mueve el corazón de cualquier persona para hacer su voluntad. Familia, hay momentos que debemos entender por qué Dios permite procesos antes de un giro inesperado. Yo sé que muchos de nosotros encontramos que esto lo hace Dios porque el carácter debe de sostener el milagro. El proceso no es abandono, es preparación.
Y yo sé que muchos podremos ver giros inesperados estos 2026. Tal vez hoy enfrentamos circunstancias como una ansiedad financiera, tal vez hay una incertidumbre laboral, tal vez hay una crisis familiar, tal vez hay mucha sobrecarga mental en nuestra vida, tal vez estamos en una cultura de comparación, de presión social constante, pero Dios no está limitado por la inflación. Dios no está limitado por sistemas políticos. Dios no está limitado por diagnósticos de médicos. Dios no está limitado por estadísticas. Aún Él cambia las estadísticas y las posibilidades. En Jeremías 32:27 dice: habrá algo difícil para mí, dice el Señor. Y hoy le hablo a las personas que le está costando tener fe. Hoy le hablo a las personas que están pasando por circunstancias, así como David en su momento se sintió apartado por sus hermanos, por su padre, menospreciado. Y sin embargo, cuando vino un profeta, lo buscaba. Y aun cuando el profeta dudó, cuando lo vio porque no tenía lo adecuado, como muchos de nosotros no hemos tenido lo adecuado, Dios fue el que dijo: ese será el próximo rey. Así como tenemos a un Gedeón que en su momento no se miraba en él signo de valentía, Dios lo llama hombre forzado y valiente y levanta a través de él una victoria gigantesca. Y muchas veces nuestra vida puede cambiar o puede dar un giro inesperado, pero necesitamos tener fe porque la palabra dice: ¿acaso habrá algo difícil para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y para el que cree, todo le es posible. Y si tú dices: no, pero no creo, la medicina y datos científicos dicen lo contrario, no dicen lo contrario, dice que el cerebro humano tiene neuroplasticidad, lo cual puede reconfigurarse incluso después de traumas. Personas que mantienen esperanza realmente activan en su cerebro áreas que terminan siendo tan positivo que reducen el cortisol. Que la fe reduce los niveles de ansiedad, que la expectativa positiva fortalece el sistema inmunológico llevándonos a circunstancias donde todo se da por perdido y donde Dios empieza a hacer las cosas nuevas, donde Dios nos puede sanar de un cáncer, nos puede sanar de una enfermedad, puede restaurar huesos rotos. Yo he visto eso. He visto milagros sobrenaturales y sé que muchos de los que estamos acá hemos visto en cuestiones de segundo. No siempre es en el tiempo, a veces es cuestiones de segundo donde vemos el milagro de Dios. La Biblia lo dijo primero en Proverbios 23:18, dijo: ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. O Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza. Y cuando nosotros mantenemos la esperanza, tu cerebro responde diferente, tu cuerpo responde diferente y tu sistema nervioso empieza a regularse. Yo no sé por qué estás pasando hoy, yo no sé cuál es tu circunstancia hoy, pero Dios puede hacer un giro inesperado. Mayra, Dios puede hacer un giro inesperado en tu vida, Lía, Cari, Blanquita, Juliana, Morenita, Miki. A veces son muchas cosas que nosotros estamos pendientes. Tal vez hay sueños que hemos dejado atrás, procesos que hemos dejado atrás, que seguimos dudando de la mano de Dios, pero Dios puede dar un giro inesperado. Realmente a veces es cuestión de creer, es cuestión de mantener la esperanza, es cuestión de responder diferente, es cuestión de actuar diferente, dejar que Dios obre, porque no llegará el fin si la esperanza está presente. Ahora, familia, hay un giro impresionante que a veces nosotros no vemos y él es el giro inesperado en la cruz. El viernes parecía derrota, pero el milagro vino. Y no estás aquí, dice el Señor en Mateo 28:6, no está aquí pues ha resucitado. Y el mayor giro inesperado de la historia fue la cruz. Y todos entendemos que en esa cruz, a través de esa cruz, fue que vimos la muerte y la resurrección de un hombre que hoy viene a darnos vida y vida en abundancia a muchos de nosotros. Y muchos de nuestros pecados, de nuestro pasado, de nuestras circunstancias, de aquello que nos culpa o que no nos permite ver la vida de una manera diferente porque estamos atrapados en la culpa, en el rencor, en el odio, en el nunca vamos a poder cambiar. Es el que nos aparta de ver la mano de Dios, de ver esos giros inesperados en nuestra vida.
Vemos a un hombre que había pasado por más de 30 años, paralítico, esperando que ocurriera un milagro. Y cuando Jesús se le acerca a preguntarle si quería algo, este hombre no le pide sanidad. Empieza a dar excusas sobre lo que estaba viviendo y ni siquiera estaba escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. Y muchos de nosotros hay demasiado ruido. Y cuando Dios llega a nuestra vida, cuando la respuesta llega a nuestra vida, hay tantas excusas o estamos acostumbrados tanto al dolor, al pasado, a la mentira, que no queremos realmente dar esos pasos de fe. Ahora, muchos de nosotros nos falta creerle a Dios más que a la circunstancia, pero muchas veces le creemos más a la circunstancia y más a lo visible. Y es tan difícil prepararnos para ese giro inesperado. La palabra nos recuerda de mantenernos fiel en lo pequeño. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Ahora la pregunta es, ¿realmente tú has sido fiel en lo poco en el Señor? Yo me preparo para un giro inesperado cuando soy fiel en lo poco, cuando aprendo a agradecer aún por lo poco, porque muchos de nosotros nos cuesta agradecer en lo poco, porque criticamos, juzgamos, menospreciamos lo poco. Es que yo me merezco más, es que yo no debería estar acá, ¿por qué los demás avanzan y no yo? Y siempre hay una actitud de queja y de reclamo. Pero la palabra dice que si no somos fieles en lo poco, si no somos agradecidos en lo poco, va a ser muy difícil que Dios nos ponga en lo mucho. Dios prueba a veces nuestra fe. A veces nuestra fe es probada en las circunstancias, en los momentos difíciles, para ver si de verdad nosotros confiamos y creemos en un Dios proveedor, en un Dios que pueda hacer las cosas nuevas. Por eso es tan importante que en medio de lo poco también no soltemos las promesas de Dios, porque Dios nos ha dejado más de 633 promesas a sus hijos para que nos aferremos a ellas. El declarar vida es un acto de fe. El declarar sanidad en un cuerpo malherido, en un cuerpo que está siendo poseído por una enfermedad, es fe. El perseverar y el confiar en que Dios tiene la última palabra, eso se le llama fe. El no negociar el milagro, Andrea, sabiendo que Dios puede hacer las cosas nuevas, de eso es fe. El giro llega a los que permanecen en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, muchas veces yo tengo que vencer en mi vida, primeramente el desánimo, vencer en mi vida la impaciencia, vencer en mi vida la autocompasión, a veces que termina haciéndonos dudar, culpando siempre a los demás, cuando lo único que debería hacer es seguir adelante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. A veces tenemos una mentalidad de víctima que no nos deja confiar y creerle a Dios. Un pensamientos negativos, crónicos, una y otra vez que llegan y llegan y llegan a nuestra vida. La comparación constante, porque Cristo reina donde la esperanza no muere. La pregunta es, ¿cómo está hoy mi actitud frente a las circunstancias que hoy estoy viviendo? Sé que a veces, en medio de esas circunstancias, nos cuesta tener fe. Puede que hoy estés tal vez en una cárcel mental o física como José. Puede que hoy estés en una prueba como Job. Puede que hoy estés en un horno como los 3 jóvenes. Puede que estés hoy en una tumba y no necesariamente física como Lázaro. Pero escucha, a veces la historia no termina como nosotros creemos. ¿Acaso Dios no puede hacer las cosas nuevas? Dios todavía está escribiendo esa historia. Y el mismo Dios que cambió la historia, Edith, de José, de Esther, de David, de Pedro, Judith, Mariposa, puede cambiar la tuya. Puede cambiar la tuya. Muchos de nosotros nos falta realmente dar esos pasos y el giro inesperado puede estar más cerca de lo que nos imaginamos. Así que no nos rindamos antes del milagro. Dios tiene la última palabra. Y quiero que recuerdes algo muy importante. Puede que hoy estés cansado. Puede que hoy de alguna manera te encuentres pasándola mal o llorando por una pérdida, por una circunstancia muy difícil. Puede que hoy no entienda lo que está pasando, pero Dios, el mismo Dios que resucitó a Jesús de los muertos, sigue escribiendo historias como la tuya y como la mía. No abandones el proceso antes del giro. No te rindas antes de ese milagro.
Los milagros son consecuencia de obedecerle a Dios. No cierres el libro cuando Dios todavía está escribiendo algo nuevo. Lo que muchas veces en nuestra vida parecen retrasos, cuando de alguna manera nos retrasamos para ir al trabajo, algo inesperado pasa, es porque Dios a veces nos está evitando. Cuando no aceptamos un negocio porque no se dio el dinero, porque algo pasó, nos damos cuenta que era una estafa. Lo que parece un retraso mañana será tu testimonio. Lo que atrasó esa cirugía puede ser que Dios te dé la sanidad y la libertad que tú tanto le estabas pidiendo a Dios. Lo que hoy te duele, mañana dará fruto. Ese proceso que vivíamos, esa circunstancia, Dios puede dar fruto. Cuando mires atrás, vas a entender algo muy importante. Que ese momento difícil era el escenario perfecto para que Dios hiciera algo que nunca imaginaste. Confía, el giro puede estar más cerca de lo que crees. El giro puede estar más cerca de lo que crees. Yo hablo a personas que realmente sé que son hombres y mujeres de fe que están acá escuchándome hoy. Sé que a veces hemos dicho, Señor, pero ¿por qué me cuesta más a veces? ¿Por qué a mí no se me dan tan fácil las cosas? ¿Por qué siempre yo tengo que luchar más que los demás? ¿Por qué hace mucho no veo esos giros inesperados? ¿Por qué hace rato estoy en esta prueba, en esta circunstancia? Hoy Dios te manda a confiar aunque no puedas ver, a saber que muchas veces, aunque para ti ha sido mucho más difícil, los procesos y las circunstancias te han formado de una manera que has podido ver cómo esos frutos del Espíritu han sido lo que te han hecho también ser una persona diferente. Una persona que a pesar de la prueba sigues teniendo fe, sigues siendo bondadoso, no has perdido tu moral, tu ética, tu carácter, tu asignación la tienes muy clara. Hay cosas que al final te han llevado hasta donde estás hoy. Porque has seguido confiando, porque has seguido creyendo, Oscar. Así que me gustaría que te tomaras un tiempo ahí donde estás y les entregaras a Dios esta mañana y este tiempo. Le dijeras, Señor, hoy decido confiar aunque no pueda ver. Hoy declaro que mi historia no termina en derrota. Hoy renuevo mi esperanza porque la había perdido. Hoy renuevo mi fe porque estaba tambaleándose, porque realmente estaba preguntándote dónde estabas. Hoy renuevo mi expectativa sobre las cosas que puedes hacer. Si estoy hoy en el proceso, Señor, dame la paciencia para esperar. Si estoy en espera de esa respuesta, dame la paz, Señor, para sostenerme. Dame la fortaleza para seguir caminando a pasos de fe, Señor. Prepara mi carácter para el giro que viene. Declaro que mi mañana será mejor que mi ayer. Declaro que tú sigues en el trono, Señor. Es en el nombre de Jesús. Familia, yo he visto tanto como tú has visto giros inesperados. Hemos visto el Señor cómo cambia todo en cuestiones de segundo, cómo el Señor nos pone en lugares que nunca imaginamos. Lo que pensábamos que era una destrucción termina siendo lo que nos apalanca para cambios que hoy han sido las mejores decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. Así que no dudes y sigue confiando en que el Señor puede hacer las cosas nuevas. Sigue confiando en que el Señor puede hacer lo sobrenatural en tu vida. Dios sigue siendo el mismo de ayer. El mismo que sanó, que levantó, que sostuvo, el mismo que abrió el mar, el mismo que actuó aún en las inclemencias, aún en medio de circunstancias imposibles. Ese mismo hoy reposa en cada uno de nosotros en medio del Espíritu Santo, el cual nos da poder, dominio propio y amor. Así que no dejes que esta circunstancia o este tiempo te catapulten, pero no para bien, sino para mal, por la duda, por el no confiar en la mano de Dios. Así que dile, Padre, sé que vienen buenos tiempos. Sé que tú obras en medio de mi necesidad. Sé que tú tienes cuidado de mí y de mi familia. Sé, Señor, que vienen no solo tiempos mejores. Sé que algo va a pasar, Padre. Sé que esta circunstancia y este esfuerzo en su debido tiempo yo voy a cosechar, porque no voy a desmayar, no voy a permitir que los comentarios, no voy a permitir que la crítica, no voy a permitir
Señor, que alguna persona se salga con la suya. Aún lo que viene del enemigo, sé que tú lo transformas para nuestro bien. Sé que tú obras, Señor, en medio de este dolor, en medio de este vacío, en medio de esta pérdida, Padre. Yo sé que tú traes consuelo. Sé que tú eres obrando, Señor, en medio de los que están abatidos hoy, en medio de los que no pueden más, en medio de los que han tirado la toalla, Padre. Vuelve a levantar hoy. Recuerda que Dios puede hacer un giro inesperado. No te desanimes. Dile, Señor, hoy confío, Señor, que mi casa y yo te serviremos, que ese hijo, Señor, saldrá de esa adicción, que ese esposo, esposa saldrá de esa adicción. Yo confío, Padre, que tú puedes dar un giro inesperado, Señor, en mi economía, que aún, Señor, no he visto puertas abiertas, pero tú la abrirás, Señor, que tú me darás la creatividad, que tú me darás el control, Señor, que tú pondrás, Señor, ese querer como el hacer tu voluntad, que podré dejar esa pereza, esa procrastinación. Padre, confío, Señor, que tú seguirás haciendo las cosas nuevas. Yo sé, Señor, que muchas veces lo he dudado, que muchas veces lo he intentado, Señor, y me he dado cuenta que no puedo en mis fuerzas. Pero ¿acaso tu palabra dice que no te perfeccionas en medio de mi debilidad? Y yo te pido, Señor, que te perfecciones en medio de estas debilidades. Ayúdame a decir no, Padre. Ayúdame a darme el valor, Señor. Ayúdame, Señor, a salirme de esa relación tóxica, de ese lugar donde verdaderamente no debería estar. Ayúdame, Señor, a soltar, Padre, a soltar esa mentira, a soltar esos pensamientos incorrectos, a poder vencer esa ansiedad, esa preocupación constante, esa depresión que no me deja avanzar. Díselo ahí, Blanca, donde estás. Díselo en el nombre de Jesús. Yo sé que tú obras, Padre. Sé que de ahora en adelante, Señor, daré pasos seguros. Sé, Señor, que tú no me soltarás, Padre. Que tu vara y tu callado me infundirán aliento, que aderezarás mesas delante de las personas que han querido angustiarme, Señor. Que utilizarás, Señor, lo que alguien ha querido para hacerme daño, para bendecirme, Señor, como plataforma, Señor. Es en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, hoy a cada persona que hoy está acá. Fortalécelas, Señor. Direcciónalas. Haz como tú sabes hacer, pero haz las cosas nuevas, Padre, porque sé que tú eres un Padre bueno que cuida de nosotros. Dios te bendiga, Blanquita. Dios te bendiga grandemente. Hay algo que a nosotros no nos gusta, y yo sé que a veces son los finales no planeados. No nos gusta a veces las historias impredecibles. No nos gustan los caminos que no son claros, pero Dios hoy te está diciendo, yo soy experto en escribir guiones que nadie vio venir. Yo puedo hacer las cosas nuevas, porque los planes que tú haces a 5 años, Dios cambia tu historia en 5 minutos. Mira, lo que tú llevas pidiéndole a Dios, y hablo a esta mujer que hoy está acá, que no puedes dar a luz y hace mucho le pides a Dios que fortalezca tu vientre, que puedas dar a luz. Dios lo puede hacer en cuestiones de segundo. Hoy acá lo puede hacer. Él puede restaurar tu vientre. Él puede fortalecerte para tomar esa decisión. Esa adicción que hace mucho tú le dices, Señor, no la puedo dejar. Hoy Dios te puede dar la fuerza. Y no solo la fuerza, te puede dar realmente la fortaleza. Y te puede ayudar a tomar una decisión que cambie tu vida para bien. Muchas veces nosotros decimos, así veo mi futuro. Y Dios sonríe y dice, espera el giro. Hoy puede ser un giro inesperado para ti. Para el que cree, todo le es posible. Y yo sé que hoy Dios puede hacer milagros en esta mañana. Y aunque tú habías pensado que este capítulo era tu final, como esa mujer que en su momento Ana dijo, me voy a comer esto con mi hijo y ya nos vamos a dormir, no vamos a despertar más porque no tenemos para un mañana. Dios te bendiga, Blanquita, Beatriz. Esta mujer que estaba ya dándose por vencida, Dios mandó un profeta y llenó no solo de provisión su casa, sino que no escaseó para muchos años la provisión. Lo que muchas veces decimos, esto ya no tiene vuelta atrás. Esto ya realmente ya se acabó. Dios puede restaurar ese matrimonio. Si Él te lo ha dicho, Él lo hará. O puedes alejarte de esa persona que te ha hecho tanto daño.
si tú de verdad hoy le entregas a Dios esa circunstancia, ese apego afectivo, esa dependencia emocional que ha creado esta relación, Dios lo puede hacer. Yo sé que hemos pensado muchas veces que todo está perdido, que ese diagnóstico es el definitivo, pero claro que Dios puede hacer lo imposible. Dios puede darte un nuevo diagnóstico. Tal vez tú has dicho esa puerta no se va a abrir, ya lo he intentado muchas veces, pero sigue intentándolo. Tal vez yo sé que esa traición te ha destruido, pero muchas veces una traición puede ser lo mejor que nos ha pasado, porque Dios nos quita de años o de muchos años más que hubiésemos perdido con una persona que no valoraba, una persona que no valía la pena, una persona que nos estaba destruyendo de a poco. Tal vez esa crisis financiera te hundió completamente hasta sentirte que no podías más, pero justo cuando pensabas que ya no había salida, Dios mete su mano en la historia. Él lo va a hacer. Confía en Dios y créele a Dios. Confía en Dios. Gracias, Padre, te damos, porque sé que tú estás obrando en medio de cada petición. Aquí hay una iglesia que cree y que vamos a poner en tus manos cada proyecto, cada anhelo, cada deseo, cada diagnóstico. Lo ponemos en tus manos hoy con acción de gracias, confiando, Señor, en que tú puedes dar un giro inesperado, sabiendo que esa paz, Señor, que antes no habitaba en nosotros, esa paz que guarda y cubre nuestras mentes, nuestro corazón, esa paz que sobrepasa, Señor, aún la verdad de esta vida, nos va a potencializar, nos va a fortalecer para caminar contigo. Señor, como tú sabes hacer. Sé que viene una temporada diferente para mi vida. Sé, Padre, que mi historia no ha terminado acá. Sé que esta circunstancia que estoy viviendo hoy no tiene la última palabra. Sé que vienen tiempos mejores, donde veré tu mano, donde veré tu amor, donde veré cuán grande eres tú, Señor. En ese negocio, que tanto que le has invertido tiempo, amor, que has intentado hacer las cosas bien, aun en medio de que ha querido haber corrupción y no las has aceptado y te ha costado. Pero déjame decirte, has sido fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pondrá. Clientes nuevos vendrán, conexiones nuevas vendrán. Dios traerá lo nuevo. Confía en el Señor, créele a Dios. Dios puede hacer las cosas nuevas. Creemos en un Dios que cambia atmósfera. Ese hijo o hija rebelde que siempre quiere hacer lo que Él quiere, que te ha sacado canas, hoy Dios puede obrar, puede cambiar su necesidad de apego, de afecto, por obediencia, por alegría, que encuentre de verdad a Cristo y llene su corazón. Déjale y suéltale a Dios el control. Ana, Miki, suéltale a Dios el control. Hay cosas que tal vez tú has querido controlar y te has aferrado tanto y dices, ¿cómo va a ser posible que yo no pueda hacer nada? A veces Dios sí lo hace. Entrégale el control a Dios. Dios puede tener el control. Dios puede hacer lo que a ti te ha costado años, lo puede hacer en 5 minutos. Suéltale a tus hijos, suéltale a tu esposo, suéltale a tu esposa, suelta ese negocio, suelta ese trabajo, suelta esa circunstancia. Dile, Señor, hoy sé que solo en ti encuentro la fortaleza para seguir de pie. Sé que solo en ti encuentro la dirección, Señor. Solo en ti encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú guardas y cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Y si Dios te habló hoy, si esta palabra era para ti, déjame un amén en los comentarios. Déjame saber que Dios te habló hoy. Sabemos que Dios siempre tiene el control. Y si de una u otra manera, Elenita, Vero, eh, tú sientes la necesidad de conectarte más con Dios, recuerda que en este live estamos todos los días a las 8:30, 8:40 empezando y tenemos una palabra que te va a fortalecer. Veo a muchas personas que todavía no nos siguen. Aquí arribita nos puedes seguir, es gratis. Sé que siempre vas a encontrar un lugar, Elizabeth, acá, donde Dios te puede fortalecer y recordar que no estás solo. Porque a veces estamos y nos sentimos solos en esta batalla. No tenemos esa palabra de bendición, esa palabra que nos sostenga. Pero
Una sola palabra de Dios puede bastar para sanarnos, para levantarnos, para volvernos al camino. Muchos de que estaban acá de pronto ya se habían desanimado, o estaban pidiéndole a Dios dirección, o estaban en una circunstancia donde decían, pero esto ya no puede cambiar, de aquí no sale nada bueno, pero hoy Dios te recuerda que sí, sí puede hacer las cosas nuevas. Y si tú quieres conectarte más con Dios y recibir un devocional diario, nosotros compartimos también un devocional por WhatsApp. Para poder recibir este devocional y libros que te puedan ayudar en tu día a día, lo único que tienes que hacer es escribirme la palabra devocional a mi Instagram. Estoy como Jesús David Osorno. Me escribes en Instagram la palabra devocional y yo te mando un link para que te incluyas en el grupo de WhatsApp. Pero también si tú quieres escuchar esta prédica, aquí está en YouTube. Y yo sé que de alguna manera si la quieres compartir con alguien que la necesite, la puedes compartir. Te va a bendecir.